Me da mucho gusto estar platicando con ustedes en nombre de la ley. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México de acuerdo a los acuerdos que hemos tenido entre esta honrosa facultad y Excelsior Televisión, estar en estas instalaciones tradicionales, ya históricas, como es el Auditorio Juárez de la propia Facultad de Derecho. En esta ocasión nos encontramos platicando con uno de los más distinguidos maestros de esta facultad, con don Jorge Fernández Ruiz, a quien mucho le agradecemos y quien es, además de catedrático de esta universidad, es el director de la muy prestigiada y ya clásica revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, maestro, por permitirnos platicar con usted sobre estos temas. Muchas gracias a usted y por darme la oportunidad de platicar sobre temas universitarios en este prestigioso canal. Muchísimas gracias, maestro. Quisiera yo comenzar preguntándole sobre la revista de la Facultad de Derecho. Es decir, esta revista que, como las revistas universitarias, es una revista de contenido académico, de contenido científico, en este caso preferentemente enfocada a la ciencia jurídica. Esta revista, ¿cuántos años tiene de haber sido fundada, maestro? Tiene más de medio siglo y es heredera de la revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. En todos estos años, la revista se había caracterizado por ser un órgano de la Facultad de Derecho, de los profesores de la Facultad de Derecho para los profesores y los alumnos de la Facultad de Derecho. Ahí muchos profesores distinguidos de esta facultad escribieron artículos doctrinarios muy valiosos para los profesores y los alumnos, que eran los únicos lectores prácticamente de la revista. Diríamos pues que se trató durante casi todo el tiempo, hasta apenas este año, de una revista endogámica para consumo interno de la propia facultad. A partir de este año se ha modificado el esquema con el propósito de convertir esta revista, darle un talante exógeno, es decir, que en ella escriban profesores de otras, no solo de otras universidades, sino de otras latitudes. Y esto nos permitirá que la revista quede indexada en el máximo nivel de CONACYT, para lo cual se exige, a fin de obtener la mayor puntuación posible en la evaluación, que el 80% de los autores sean extranjeros y solo el 20% mexicanos. Esto ya es una situación que se ha respetado en los últimos números de la revista. El número 268 que tengo aquí en mi poder tiene artículos de 20 doctrinarios extranjeros y 5 mexicanos, uno de los cuales no es de la facultad, sino de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con ello estamos dando pues el talante de internacionalidad de la revista y eso nos permite que la revista se ubique en breve plazo en el nivel máximo de CONACYT. En esta revista, en la que aparecen 20 artículos de extranjeros, tenemos, por ejemplo, la
colaboración de José Luis Meilán Gil, un distinguido profesor de la Universidad de La Coruña, de la que fue rector, por lo que ahora es considerado, como dicen allá, rector magnífico, al que ya dejó de serlo. Es sin duda una de las guías del derecho administrativo más importante a nivel internacional. Tenemos también artículos de otros profesores españoles como Jesús González Pérez, que es de la Universidad Complutense de Madrid y que es uno de los autores españoles más respetados, que ha publicado aquí en México. José Luis es el autor del primer libro de Derecho Procesal Administrativo mexicano. No había ningún libro de este tema y vino este profesor español a ponernos la muestra y a escribir ese libro, Derecho Procesal Administrativo de México, que sigue publicándose y ya lleva muchas ediciones. En fin, se trata pues de una revista que ha cambiado su carácter endógeno por uno exógeno. Qué interesante, maestro. Y respecto al contenido, ¿cuáles serían, si usted nos pudiera mencionar, de los últimos números, de los últimos tiempos, algunos artículos que usted recuerde que valga la pena mencionar o algunas secciones de las contenidas en esta revista? Sí, como no. Por ejemplo, el primer número de este año, quiero decirle que antes la revista era semestral y ahora la hemos cambiado para que sea cuatrimestral. La correspondiente al primer cuatrimestre de este año fue temática y estuvo dedicada al centenario de la Constitución mexicana. Entonces, escribieron no solo autores mexicanos, sino autores extranjeros que dieron su aportación a este festejo del centenario de nuestra Constitución, porque reconocieron que nuestra Constitución fue la primera Constitución del mundo con sentido social. De suerte que los artículos 103, artículo 123, artículo 27 constitucional de alto contenido social fueron ejemplo para muchas constituciones. Incluso hay resabios de esta Constitución en la Constitución Española de 1978. De 1978. Secciones. Me hablaban de esta sección relacionada con los corridos mexicanos. ¿Cómo está eso? Bueno, quiero decirle... Es un ejercicio, ¿verdad?, de enseñanza. La revista tiene publicación impresa. Aquí la tenemos. Sí. Tiene publicación, o sea, versión electrónica. Está en la página de la universidad, en la página de la Facultad de Derecho, y desde cualquier latitud del mundo puede ser consultada. Tenemos cientos de miles de visitas ya en esta página. Ahí se pueden consultar todos los artículos que se publican. Gratuitamente se pueden consultar todo el número de la revista. Es pues una revista impresa en papel y una revista electrónica. Sí. Varias revistas jurídicas tienen estas dos modalidades. No tenemos la exclusiva, pero de lo que sí tenemos la exclusiva es de la versión musical de la revista. Versión musical de la revista. Se analiza bajo la lupa jurídica una canción, un poema
y interviene un profesor de la facultad o un jurista que no sea de la facultad para hacer los comentarios jurídicos correspondientes. Entonces, es lo que yo llamo la versión musical, que en realidad es un instrumento de enseñanza, una herramienta didáctica que permite capturar con mayor facilidad la atención y concentración mental de los alumnos sobre un tema específico. En 1913 se empezó a iniciar en la metodología de la enseñanza la herramienta del estudio de caso. Estudiar un caso real, Claro. a la luz de diversas disciplinas, de la medicina, por ejemplo, de la psiquiatría, por ejemplo. Y en Harvard, en 1914, en esa universidad famosa, se inició el empleo del estudio de caso para temas jurídicos. Un asunto de gran difusión en los medios periodísticos era analizado en el aula universitaria a la luz de la legislación vigente y de la jurisprudencia. Nosotros hemos adaptado este estudio de caso a lo que llamamos versión musical de la revista. La revista en su versión musical tiene una portada y empieza a través del sonido con la marcha triunfal de Aida. Es la portada. Tará, tarararán, tan, tan, tararará. Y entra ya el presentador, dice: este es el número 268 de la revista de la Facultad de Derecho de México en su versión musical. Tararara, tararara. El primer artículo de esta revista se refiere al feminicidio de Rosita Alvírez y se pone ya la música. Año de 1900, muy presente tengo yo. Y ahí va. Y entonces, para analizar todas las incidencias situación jurídicas que tiene ese suceso. Entonces ya se pone en contexto de los hechos. Y entra el conductor y dice: se detuvo en el salón de baile La Polca Alegre del barrio de la Flecha Rota de la ciudad de Saltillo en el año de 1900 al señor Hipólito Moreira, en flagrancia. Se le encontraron en su poder una pistola Luger calibre 45 con un casquillo percutido y 5 casquillos sin usar en el cargador. Además, se le encontraron en su poder 600 gramos de cocaína. El agente del Ministerio Público inició una averiguación en su contra y lo acusó por el delito de homicidio en la modalidad de feminicidio, portación de arma prohibida, de uso reservado para el ejército y posesión y tráfico de estupefacientes. Y así va analizándose la situación. Es el análisis de un caso. Sí. En este sentido no es un caso de la vida real como lo hacían en Harvard, sino es un caso hipotético que se produce en la mente del autor de la canción o del poeta autor del poema. Ese es un mecanismo muy útil para muchas carreras, pero entre otras para el derecho, que al final de cuentas
es una ciencia que va a desembocar en un caso, es decir, todas las leyes, desde la base constitucional hasta la última aplicación, que es la concretización ya individual, realmente se cristaliza en un caso, es decir, en donde hay un individuo, en donde hay un derecho, en donde hay una afectación o una concesión a ello, ¿verdad? Es decir, creo que el método del caso es muy útil, muy práctico y muy didáctico, facilita mucho la enseñanza. Así es. Y la comprensión del suceso. En el próximo número de la revista que está por salir, es el número 12 y 9, correspondiente al último cuatrimestre de este año, lo hemos dividido en 2 volúmenes, en virtud del gran número de artículos que recibimos de muchos extranjeros. Tenemos 32 artículos de autores extranjeros y tenemos 7 artículos de autores mexicanos, que nos da el 20% de autores mexicanos del total de artículos, para cumplir con el requisito de CONACYT. Por lo tanto, va a tener 1.200 páginas que dividimos en 2 volúmenes de 600 páginas cada una. Se podrá consultar gratuitamente en Internet o se podrá adquirir la versión impresa, que tiene un costo de 400 pesos por número de la revista. Sí. Es, en este caso, 1.200 páginas, 2 volúmenes por 400 pesos, quiere decir que estamos en oferta de gran barata. Pues es un extraordinario acervo el que todos los abogados debemos asomarnos y estar en contacto con ello. Vamos a una brevísima pausa y regresamos para seguir platicando con don Jorge Fernández Ruiz, director de la revista de la Facultad de Derecho de la UNAM. Continuamos nuestra interesantísima conversación con don Jorge Fernández Ruiz. Maestro, quiero abusar de usted y aprovechar su gran experiencia como catedrático de la materia de Derecho Administrativo. Y le voy a hacer la pregunta de cómo siente usted, en su opinión, la situación actual del derecho administrativo mexicano. No sin antes comentar con nuestro amable público, particularmente quienes no son abogados, que el derecho administrativo es el derecho que regula tanto las dependencias de la administración pública, las secretarías de Estado, las paraestatales, las entidades autónomas, como las administraciones locales de los estados, de los municipios, y los hechos y las resoluciones que estas autoridades administrativas realizan, y que las más conocidas para nosotros los ciudadanos son la licencia, el permiso, la autorización, o la multa, o la clausura, o la concesión, o ese tipo de resoluciones jurídicas, de actos jurídicos administrativos a los que estamos sujetos cotidianamente los ciudadanos. ¿Cómo siente usted el derecho administrativo en México en su aplicación real? Las normas orgánicas y de funcionamiento de la administración pública actualmente en México. Bueno, pues tenemos un grave problema de cumplimiento de la norma, en buena medida por defecto de la norma. La ley no tiene la suficiente cabalidad que permita la sanción de las transgresiones, por lo que es necesario una revisión general de nuestra legislación, no solo de nuestra legislación, sino de la estructura de nuestra administración pública,
porque vemos, por ejemplo, que tenemos un excesivo número de secretarías de Estado, 19 secretarías de Estado, una de ellas en estado agónico, ya está determinada en una de las reformas constitucionales vigentes, la desaparición de la Secretaría de la Función Pública, en tanto no se materialice la existencia de la Fiscalía Anticorrupción. De la Fiscalía General de la República con su Fiscalía Anticorrupción. Pero en Estados Unidos el número de dependencias de la administración pública equivalente a nuestras secretarías de Estado es solamente 12. Es menor. Siendo mucho más compleja, obviamente, la administración estadounidense, porque tiene injerencia en todo el mundo. De suerte que esta administración nuestra no debería de rebasar la docena de secretarías de Estado que existen en Estados Unidos. Y la prueba de lo absurdo de esta estructura se encuentra en casos patéticos. Por ejemplo, en Estados Unidos existe la Secretaría de Defensa que controla las Fuerzas Armadas de Tierra, Mar y Aire. Y aquí en México tenemos una Secretaría de la Defensa Nacional y una Secretaría de Marina. Entre ambas suman las fuerzas militares de tierra, mar y aire. Debería de haber una sola secretaría como fue con anterioridad. Tenemos una Secretaría de Economía y además tenemos una Secretaría de Energía, cuando la energía es el aspecto más, el tema energético es el aspecto más importante de la economía del país. Tenemos una Secretaría de Turismo que genera esta actividad turística, el ingreso de divisas importantísimo, pues apenas va después de los ingresos petroleros y de los ingresos de las remesas que envían los migrantes mexicanos en el extranjero. Debiera ser, pues, tanto la Secretaría de Energía como la Secretaría de Turismo apenas subsecretarías de la Secretaría de Economía, porque la situación actual nos da cuestiones contradictorias en la integración de la política económica nacional. El secretario de Economía en ocasiones no coincide en su opinión con el secretario de Energía o con el de Turismo, y estos guardan entonces posiciones incluso contradictorias. Maestro Jorge Fernández Ruiz, le agradezco mucho el haber platicado con nosotros en esta ocasión desde la Facultad de Derecho de la UNAM. Y a ustedes, muchas gracias por recibirnos en sus hogares y nos veremos en la próxima.